Finalmente, el 30 de noviembre de 2012 se aprobó en nuestro país una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma laboral que tiene lugar luego de 40 años de no haber modificado nuestra legislación del trabajo, de no haberla modificado desde el punto de vista formal, porque en la vía de los hechos el derecho del trabajo ya había cambiado. Hay nuevas modalidades contractuales que incluye la reforma laboral que ya funcionaban en el mercado. Por ejemplo, está el tema de la subcontratación. Hay que señalar también que esta reforma laboral se aprobó gracias a un nuevo mecanismo incorporado a la legislación mexicana conocido como iniciativa preferente, por medio del cual el Congreso tiene la obligación de discutir en un periodo de 30 días en cada una de las cámaras una iniciativa que le envíe el Poder Ejecutivo. Así que a lo largo de 40 años los actores no estuvieron en condiciones de llegar a acuerdos y a través de este mecanismo se pudo reformar nuestra Ley Federal del Trabajo. Es una reforma que nosotros podemos clasificar como un arma de dos filos. ¿Por qué podemos pensar nosotros que se trata de un arma de dos filos? Bueno, en primer lugar, porque la reforma laboral dejó insatisfechos tanto a los empleadores como a los trabajadores. Los empleadores querían más flexibilidad externa, es decir, mayor facilidad para poder contratar y para poder despedir trabajadores que no le dio la reforma laboral del 30 de noviembre del 2012. Y por otro lado, los trabajadores quedaron insatisfechos porque sí hubo una introducción de mecanismos que flexibilizaron pues, la relación de trabajo y que también, habría que decirlo, en ciertos temas específicos disminuyeron sus derechos, particularmente en el tema relativo a los despidos injustificados y a la indemnización a la que tiene derecho un trabajador. Ahora se establece un límite de 15 meses, mientras que antes de la reforma no había ningún límite al monto de la indemnización de un trabajador por despido injustificado. Así que este primer enfoque no ha dejado satisfecho a ninguno de los actores y bueno, podría explicarse que en ese sentido, o podría entenderse que en ese sentido es una reforma que de alguna manera no respondió a los intereses de tanto de empleadores ni de trabajadores, pero que no fue una flexibilidad en extremo, como sí ha ocurrido en algunos países en el mundo. Por otro lado, es una reforma laboral que podríamos calificar como un arma de dos filos. ¿Por qué podríamos pensar nosotros que se trata de un arma de dos filos? Bueno, porque es cierto que esta reforma se puede calificar como flexibilizadora en la medida de que introdujo los contratos a prueba, que antes no existían en la legislación mexicana, en la medida de que también le otorga una modalidad nueva a los contratos por tiempo indeterminado, porque habla de contratos por labores discontinuas, porque por otro lado introduce el tema de la subcontratación, que particularmente los sindicatos no querían porque lo ven como un mecanismo para disminuir los derechos de los trabajadores. También podemos señalar que otra de las figuras que se introducen, los contratos de formación inicial, no lo querían los trabajadores y sí los empleadores, porque a través de este mecanismo capacitan trabajadores, pero los sindicatos lo ven como una manera de despedir a los trabajadores si el empleador juzga que el trabajador no adquirió los conocimientos o las habilidades que se requerían para desempeñar determinado puesto de trabajo. Entonces, el primer filo de esta reforma laboral es una reforma de naturaleza flexibilizadora, pero por otro lado podemos señalar que tiene otra cara esta reforma, que es una reforma que paradójicamente podría terminar considerándose como protectora o por lo menos reguladora de los derechos o de los contenidos que se flexibilizan en la legislación laboral. ¿Por qué decimos que puede tener este contenido paradójicamente protector? Porque si bien es cierto que se introducen los contratos a prueba, se establece un límite de duración de los mismos y la prohibición de volver a contratar a una persona
nuevamente bajo la modalidad de un contrato a prueba. Porque si bien es cierto que se introducen los contratos de formación, se señala que se va a solicitar la opinión del sindicato donde los haya, para que el trabajador, el sindicato manifieste su opinión sobre los mismos, y porque finalmente un empleador no puede contratar a través de un contrato de formación y no capacitar a un trabajador, porque en ese sentido un trabajador podría alegar simulación jurídica. También, si bien es cierto que se introduce la figura de la subcontratación, esta se limita, ya que se dice que no se puede subcontratar en actividades que ya venga realizando una empresa, que una empresa no puede subcontratar la totalidad de sus actividades, como ya de hecho sucedía antes de la reforma laboral, y se dice que la subcontratación solamente puede operar en aquellas labores que se consideran especializadas dentro de una empresa. Así que vemos estos mecanismos que, si bien se introducen en la legislación, se introducen con candados o se introducen de una manera acotada. También la reforma laboral en sus primeros artículos introdujo nuevas nociones, particularmente la noción de trabajo decente, que no es una noción que no tenga contenido, al contrario, en la noción de trabajo decente se hace referencia al principio de libertad sindical y se hace referencia al principio de libre contratación colectiva o del derecho de la libertad, que podríamos nosotros señalar de contratación colectiva o de libre negociación colectiva. Derechos que no fueron desarrollados en la reforma laboral, pero que sí se incluyen como principios en la reforma del 30 de noviembre. Y bueno, ¿cuál es el efecto? Que a pesar de que no fueron desarrollados en la legislación, el juzgador podrá resolver ahora controversias laborales en función de estos dos principios no desarrollados en la legislación mexicana: libertad sindical y libre de negociación colectiva. Así que es el por qué nosotros decimos que esta reforma laboral pues es una reforma que deja insatisfechos tanto a trabajadores como a empleadores. Es una reforma que resulta o que tiene dos filos, porque si bien es cierto que se flexibilizan los derechos de los trabajadores, también es cierto que le otorga elementos o herramientas a los trabajadores en caso de que ciertas figuras jurídicas se utilicen bajo un esquema de simulación. Y además no debemos olvidar que hubieron una serie de reformas en relación al descanso por maternidad, una serie de reformas también en relación a la paternidad, al descanso por paternidad, que ahora van a poder gozar los hombres también, que se introdujo una regulación al trabajo minero, quizás un tanto deficiente, pero finalmente que aparece como un nuevo trabajo especial. Así que, como podemos apreciar, esta reforma laboral tiene aspectos que podríamos clasificar pues tanto positivos como negativos. Positivos porque finalmente se protegen al trabajador en esos esquemas negativos, es decir, de flexibilidad de la legislación laboral. Y también habría que concluir o habría que señalar que la reforma laboral obedece a esta necesidad de adecuar la legislación mexicana a cómo se está moviendo o cómo está interactuando actualmente el mercado de trabajo. Pero hay que señalar también que una reforma a una legislación, a una ley, en este caso a la ley del trabajo, por sí misma no va a generar empleos. Las reformas a la legislación laboral no generan empleos. Los empleos se generan porque hay las condiciones económicas en un país determinado para que se puedan crear empleos. Es un elemento muy importante a considerar, porque si no vamos a fincar falsas expectativas en una reforma laboral que por sí misma no va a generar empleos. La generación de empleos se encuentra en otro lado, en las condiciones económicas adecuadas, en los apoyos estatales para la creación de empresas, es decir, en otros tipos de temas, como puede ser el de naturaleza fiscal, que lleve a las empresas a crear empleos y no necesariamente porque se haya reformado o no la legislación laboral.